Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Dado que las ceremonias de verano han terminado, me gustaría que todos ustedes presentaran sus solicitudes con respecto a las visitas a sus familias para que pueda organizar un horario adecuado, dijo Shirou mientras se sentaba frente a los demás sacerdotes azules durante una reunión mensual. La temporada de verano fue tranquila en el templo, pero aún necesitaban algunas personas. Aparte de eso, la mayoría regresaba con sus familias para una breve visita con el fin de intercambiar información familiar antes de volver al templo, si sus familias estaban dispuestas a recibirlos. Por supuesto, los sacerdotes apenas prestaban atención, pues miraban de reojo a los dos elefantes en la habitación. El primero eran las tres niñas vestidas de sacerdotisas azules, y el segundo, el antiguo arzobispo, que llevaba un collar alrededor del cuello y estaba custodiado por dos guardias. El anciano parecía haber envejecido 5 años en el último mes, y sus vestiduras blancas de arzobispo habían sido sustituidas por unas grises. El collar era un instrumento mágico que le impediría hablar con nadie, lo que dificultaría enormemente cualquier conspiración. Ahora, como ya habrán notado, tenemos 3 nuevas aprendices de túnicas azules que ayudarán en el templo. Por favor, preséntense, les dijo Shirou a las chicas. Freida fue la primera en acercarse, mostrando la mayor seguridad y con una sonrisa perfecta de dama, haciendo una reverencia parcial sin cruzar los brazos sobre el pecho, para indicar que demostraba gracia, pero sin sentirse inferior a ninguna de las demás presentes. Yo, el Fredia, doy gracias a Leidenschaft por bendecirnos a todos con este encuentro en este vibrante día de verano, y pido guía para el cumplimiento de mis deberes. Vestida con sus túnicas azules y con la naturalidad con la que actuaba, ninguno de los sacerdotes azules habría podido adivinar que la muchacha era de origen humilde, si no hubiera sido por el rumor que corría el templo de que el sumo sacerdote había tomado a 2 muchachas plebeyas, además de revelar que era su verdadera hija. Para integrarse mejor en la alta sociedad, las chicas cambiaron ligeramente sus nombres, añadiéndoles un poco a cada uno para aumentar su longitud, ya que los nombres de la nobleza solían ser más largos. Para Shirou, pasar desapercibido había sido una excusa conveniente para usar su propio nombre en lugar de Ferdinand cuando estaba entre la gente común. Freida se convirtió en el Frieda, Tuli pasó a llamarse Tuli Seimine, se alargó hasta convertirse en Rosemine. A continuación, Tuli se presentó, y Mine lo hizo al final. Este era el orden que exigían las normas sociales, tal como les había explicado Freida. La persona con la posición social más baja debía presentarse primero y así sucesivamente, ascendiendo en el orden. Freida era unos meses menor que Tuli, a pesar de la enorme diferencia de tamaño, por lo que Tuli tenía, técnicamente, una posición superior en el desempate. Mientras tanto, Mine debía ser hija biológica, lo que la colocaba en la cima, por encima de sus hermanos adoptivos. A Mine y a Tuli les pareció extraño que incluso algo así tuviera un código tan estricto, pero ese tipo de cosas eran comunes entre la nobleza, así que les dijeron que se acostumbraran. Los sacerdotes azules no disimulaban sus sentimientos encontrados sobre la presencia de las chicas, pues no les gustaban los plebeyos, ni quienes habían crecido con ellos. Sin embargo, también eran conscientes de que el sumo sacerdote tenía autoridad para investigar una posible conspiración contra el ducado en el templo, y que fácilmente podría arruinarles la vida, despojarlas de su condición de sacerdotes azules y convertirlas en sirvientas plebeyas. O peor aún, podrían acabar en la misma situación que el ahora ex-arzobispo. Finalmente, como seguramente todos habrán notado, la integridad de este templo sagrado ha sufrido otro duro golpe, dijo Shirou, mirando hacia Besewanst. Como si las ofrendas de flores no fueran suficientes, parece que a partir de ahora también actuaremos como una prisión. Les sugiero que hagan lo posible por ignorarlo, no sea que se vean envueltos en algo desagradable. Besewanst miró a los sacerdotes azules con ojos suplicantes, pero sus antiguos seguidores desviaron la mirada. La presencia de Besewanst se debió a que Sylvester admitió que usar todos los recursos mágicos necesarios para mantenerlo en una celda de verdad era una pérdida de tiempo y energía, ya que él mismo no merecía la pena.
Así que, tras indagar en sus recuerdos, lo enviaron de vuelta al templo mientras Sylvester se debatía sobre qué hacer con lo que había descubierto. Su madre, Verónica, la había cagado de verdad y había sumido a todo el ducado en el caos, más de lo que parecía comprender, pero aunque para la mayoría de la gente era una bruja fría, y él tenía constantes desacuerdos con ella, seguía siendo su madre. En ese momento, intentaba culpar de todo a Besewanst, pero era improbable que eso funcionara para siempre. Simplemente esperaba que obligara al exarzobispo a ser exhibido públicamente, con el cuello atado y humillado, apaciguara a aquellos a quienes había engañado y robado. Sobre ese tema, las ofrendas florales ahora solo podrán ser realizadas por sacerdotisas grises que lo deseen. Si obligas a alguna a hacerlo en contra de su voluntad, te despojarás de tus asistentes femeninas y serás severamente castigado, dijo Shirou con mirada fría. Algunos de los sacerdotes azules parecieron protestar, pero se encogieron ante su mirada penetrante. Si no hay preguntas, pueden retirarse. Los sacerdotes azules le hicieron una reverencia antes de disponerse a ser despedidos por los asistentes que los esperaban, mientras que Besewanst fue escoltado fuera por los guardias. ¿De verdad es seguro que el antiguo arzobispo esté aquí?, preguntó Minnie a Shirou, preocupada. Shirou la miró antes de alzar una mano, mostrándoles el dispositivo antiespionaje de su brazalete, y les indicó que activaran el suyo. Para ser sincero, no lo sé, les dijo Shirou mientras los dejaba en silencio ante el mundo exterior. Él mismo no representa ninguna amenaza. Es débil, viejo y poco inteligente. Su apoyo también ha sufrido un duro golpe. Ahora mismo, solo sirve como ojos y oídos en el templo, lo cual supongo que es molesto, pero había muchos de esos. La mitad de los sacerdotes azules informarán de cada uno de tus movimientos a las distintas facciones políticas. ¿Por qué les importaría?, preguntó Tully, sorprendida. ¿Qué creen que vamos a hacer aquí que requiera que nos vigilen? Estás olvidando que tanto mi padre como Mine son candidatos fuertes para convertirse en el próximo archiduque. Aunque ninguno de los dos aspire al puesto, la gente estará pendiente de cada uno de sus movimientos. Quizás incluso intenten convencerlos de que lo asuman, explicó Freida. Así es, dijo Shirou asintiendo. En Erenfest hay 3 facciones principales. La primera es la facción dominante, conocida como la facción de Verónica, liderada por la madre de Sylvester, Verónica. Esta facción desea congraciarse con uno de nuestros grandes ducados vecinos, Arensbach, que era el ducado natal de la madre de Verónica. Apoyan a Sylvester y a su hijo mayor, quien está siendo criado por ella. La segunda es la facción Florencia, liderada por Elvira, que desea fortalecer Erenfest desde dentro, en lugar de debilitarnos rindiendo tributo a Arensbach. No tienen ningún problema con Sylvester y lo apoyan a él y a su familia, pero les gustaría ver movimientos más progresistas. El último grupo es la facción Leisegan, que podría ser un problema. Son gente de la vieja guardia que no quiere que Arensbach se imponga y tome el control de Erenfest, pero hasta hace poco apoyaban a Sylvester debido a su flagrante desobediencia cuando Verónica intentó concertarle un matrimonio con una mujer de Arensbach en lugar de con la mujer que amaba. Desafortunadamente, ahora que han salido a la luz pruebas de que Verónica les ha estado robando durante los últimos años, Sylvester se encontrará en una situación difícil. Puede defender a su madre para complacer a la facción de Verónica o hacer justicia para complacer a la facción Leisegan. Son los más propensos a intentar que Mine o yo nos convirtamos en el próximo Aup. Pero no puedo ser el archiduque, ¿verdad? No soy pariente de sangre, dijo Mine, a lo que Shirou simplemente se encogió de hombros. Eso no importa realmente. Con tal de que tengas el poder mágico necesario, cualquiera podría convertirse en Aup, al menos mecánicamente. De hecho, podrías hacerlo ahora mismo, dijo Shirou. Te lo diré yo mismo, ya que seguramente lo encontrarás, pero la piedra angular del territorio se encuentra en una habitación oculta de la biblioteca del templo. Podrías tomar el control de la base del ducado cuando quisieras, canalizando en ella una cantidad de poder mágico mayor que la de su actual propietario. Así que asegúrate de no tocarla. El templo tiene una biblioteca, dijo Mine, retomando una parte completamente diferente de la conversación.
No tienes permitido pedirle a los sacerdotes grises que muevan una cama ahí para ti, dijo Shirou con un suspiro. Yo no iba a pedir eso, dijo Mine con cara de niña pillada con las manos en la masa. Tuli parecía exasperada mientras Freida se reía entre dientes. Shirou apagó su herramienta mágica y habló con sus asistentes. Arno, trae a los caballeros de túnica gris, que fueron elegidos como asistentes de las chicas. Fran, serás la asistente principal de Rosemine de ahora en adelante. Sam, serás la asistente principal de Tulisa. Freida iba a llevar consigo a una criada de su familia de origen, que actuaría como su asistente principal durante su estancia en el templo. Sí, sumo sacerdote. Los asistentes antiguos asistentes de Shirou dijeron antes de salir de la habitación para reunirse con los nuevos asistentes. Shirou regresó entonces a su oficina y sacó los documentos que debían archivarse. ¿Por qué hay tantos hoy?, preguntó Shirou con expresión de desconcierto. Sylvester te envió algunos de sus trabajos académicos, dijo Justus con una sonrisa de disculpa mientras se sentaba cerca. El hombre vestía como un sacerdote gris y, mientras todos lo observaban, mantuvo la farsa con tanta naturalidad que los demás sacerdotes grises creyeron que era real. Pero en cuanto estuvieron a puerta cerrada, la actuación se desmoronó un poco y volvió a su actitud habitual, algo arrogante, mucho más propia de un plebeyo que de un noble. Así que esa hija tuya no es tu verdadera hija. No tengo ni idea de qué estás hablando, dijo Shirou, molesto con el hombre por leerle los labios en una conversación privada con sus hijos. De acuerdo. De todas formas, no me importa, dijo Justus. No se lo contaré a nadie. Mi lealtad es contigo, y solo te pertenezco. Shirou era plenamente consciente de que Justus había ido por orden de Sylvester a recabar información sobre Mine, y el informe final fue censurado y manipulado por el propio Shirou antes de que el archiduque lo viera. Justus había sido uno de los que le habían dado su nombre a Fernando, y había sido liberado cuando Shirou usó la habilidad romper reglas. Aún así, seguía siendo leal. Los intentos de Sylvester por utilizarlo habían sido una insensatez, consecuencia de que sus propios eruditos no estuvieran tan bien entrenados para obtener información. Shirou y Justus también estaban en proceso de obtener material comprometedor sobre cada uno de los sacerdotes azules y sus familias para poder controlarlos. Si vas a estar aquí, ayúdame con todo este trabajo, dijo Shirou mientras comenzaba a ordenar la pila de documentos. Sí, dijo Justus con un suspiro antes de tomar un poco él mismo. Justus terminó sus dos primeros tableros antes de levantar la vista y ver a Shirou procesándolos a una velocidad increíble, lo que provocó que se quedara sentado mirándolo mientras trabajaba. Empezó a sentirse incómodo e intentó entablar una conversación. ¿De verdad la piedra angular está debajo del templo?, preguntó Justus después de unos instantes, confiando en que nadie podría escuchar su conversación en la oficina de Shirou, debido a las protecciones mágicas. Sí, lo es. Lo encontré mientras buscaba cualquier otra evidencia que pudiera estar oculta allí, admitió Shirou. ¿De verdad deberías haberles dicho eso a las chicas?, preguntó Justus con nerviosismo, ya que si algo le sucedía a la fundación, todo el ducado se desmoronaría. Está en una habitación secreta de la biblioteca del templo. Mine lo habría encontrado en el próximo mes. Así es ella. Es mejor que sepan qué es y que no lo toquen, respondió Shirou con sequedad. Aunque el secreto se hubiera perdido durante cientos de años, Mine iba a leer todos y cada uno de los documentos que había en esa pequeña biblioteca en el plazo de una semana, y luego iba a poner todo el lugar patas arriba con el análisis estructural. ¿Y confías en ellos?, dijo Justus, con un tono que denotaba incredulidad. Sí. Has cambiado. El Fernando que yo conocía jamás habría permitido que se filtrara información tan peligrosa. Si hubiera pensado que esas chicas podrían encontrarla, las habría mantenido lo más lejos posible. ¿Es eso algo malo?, preguntó Shirou, buscando los papeles. ¿Es malo que haya aprendido a confiar? No. Pero sí me da celos, admitió Justus antes de esbozar una sonrisa serena. Tenemos 3 sacerdotes que solicitan ser transferidos a la soberanía. Si tuviera que adivinar, diría que intentan huir antes de que los relacionen con los crímenes de Besewanst, dijo Shirou para cambiar de tema.
¿Te importaría ir al castillo a comprobar si sus familias tienen algún problema o conexión importante que podamos aprovechar? Si no, los dejaré ir. Castigar a los criminales era estupendo, pero también suponía una pérdida de valiosos recursos. Si no podían presionarlos políticamente, enviarlos a la soberanía para evitar que se solicitaran otros era mejor para el ducado. La reciente guerra civil había provocado escasez de maná en todas partes, y la soberanía fue la más afectada por la purga. En consecuencia, necesitaban reforzar su plantilla, y si no se ofrecían voluntariamente, se les exigiría. Era mejor enviar a estos 3 criminales a trabajar allí a la fuerza que tener que entregar a 3 personas que al menos intentaron trabajar cuando se les exigió. Por supuesto, señor, dijo Justus antes de tomar una lista de nombres y salir de la habitación. Shirou siguió trabajando un rato más antes de que llegaran Arno, Freida, Tully y los nuevos asistentes. Padre, no quiero quejarme, pero parece que no hay nada que podamos hacer aquí, dijo Freida con una mano en la mejilla, al más puro estilo de Rin. ¿No sería mejor que pasáramos el tiempo con Lady Elvira? Shirou miró por encima del hombro a Tully, que negaba con la cabeza con expresión de pánico. Es un poco pronto para que Tulisa y Rosemine participen en las fiestas de té de Lady Elvira, dijo Shirou, provocando un suspiro de alivio en Tully. El breve día que Tully y Freida pasaron con Elvira fue una experiencia muy diferente para cada una de las chicas. Para Freida, tener a tantas figuras clave del ducado dispuestas a probar sus productos y convertirlos en nuevas tendencias era el sueño de cualquier comerciante. No solo había cuadruplicado sus ventas desde entonces, sino que ahora tenía un local elegido en el barrio de la nobleza para abrir una nueva tienda con el apoyo de Elvira, además de una gran cantidad de donaciones para acelerar el proceso. Para Tully, fue como ser arrojada a la parte más profunda de la piscina al sentarse a una mesa con las mujeres más importantes de todo el ducado, cada una deseosa de hablar de alta costura con ella, una niña de 8 años que ni siquiera podía competir con una plebeya adinerada en el tema. Sintió que iba a desmayarse del susto, como Mine. Supongo que todos necesitarán un lugar para hacer negocios mientras estén aquí. La oficina del director del orfanato está vacía por razones que nadie quiere explicarme, dijo Shirou, mirando a los sacerdotes grises, quienes se encogieron. Está aislada de los aposentos nobles, así que no tendrán que preocuparse por ser molestados o saboteados. Hagan que sus sirvientes la limpien y podrán usarla como deseen. Sí, padre, dijo Tully, intentando esbozar una sonrisa noble, aunque todavía no lo dominaba del todo. En ese momento, Fran entró tambaleándose en la habitación, cargando a 2 niños bajo el brazo. El niño rubio era nuevo para Shirou, pero reconoció a la niña pelirroja como la de la habitación del arzobispo. Los 3 estaban pálidos como la muerte. «Fran, ¿qué ocurre?», preguntó Shirou, levantándose de su asiento. «Hola, sumo sacerdote, Lady Rosemine, y la biblioteca», dijo Fran, tartamudeando, incapaz de expresar lo que quería. Por suerte, los niños le dieron a Shirou una mejor idea de lo que había sucedido. «Está loca. Esa chica está loca. Estúpida, ojos brillantes». «Ah», dijo Shirou, volviendo a sentarse. «Intentaste quitarle un libro, ¿verdad? No deberías haber hecho eso». «Es hora de almorzar», dijo Fran con voz débil. «Lo siento mucho», dijo Tully, disculpándose por su hermana, quien probablemente había usado su poder mágico para alejar a los sacerdotes grises de ella para que pudiera leer en paz. «Elfreida, Tulisa, por favor, ayuden a su hermana. Arno, por favor, avísales a los cocineros que vamos a comer en mi oficina», dijo Shirou. «Por supuesto», dijo Freida con una elegante reverencia antes de irse con las demás a buscar a su hermana pequeña. El simple hecho de que ahora fueran hermanas bastaba para alegrarle el día. Shirou sonrió para sí mismo mientras los veía marcharse, antes de volver a mirar la pila de papeles. Tenía que hablar con Sylvester sobre esto. Que sus alumnos le impusieran tanto trabajo no era aceptable. Capítulo 18. «Tontos arrogantes», dijo Shirou mientras miraba fijamente un trozo de pergamino que un pájaro había dejado al entrar por su ventana antes de convertirse en un sobre. «¿Sucede algo, padre?», preguntó Tully respetuosamente, levantando la vista del papeleo que estaba haciendo.
Habían pasado 2 días desde que las chicas comenzaron a entrar al templo, y después de un comienzo difícil, las cosas parecían estar calmándose. Freida y Tuli no tuvieron problemas desde el principio, pero Mine tuvo dificultades con los 2 jóvenes asistentes que Arno había elegido para ella. Uno era un niño problemático del orfanato, un chico llamado Gil, mientras que la otra era Dilia, la potencial amante menor de edad del antiguo arzobispo. Shiro estaba comprensiblemente molesto con Arno por haber tomado 2 decisiones tan terribles, que casi terminaron en desastre, ya que Gil le gritó a Mine por no entender el templo y la agarró con la suficiente fuerza como para activar sus encantos defensivos. El niño estuvo a punto de morir a causa del agujero que le abrieron en el estómago antes de que Mine y Tuli pudieran curarlo. Pero antes de que Shiro pudiera siquiera lidiar con la situación, esta pareció resolverse sola. Mine y Tuli les presentaron a los sacerdotes grises la idea de trabajar por un salario, y Gil se comportó como un perrito faldero para ellos, con Mine acariciándole la cabeza como recompensa por portarse bien. Si el niño hubiera tenido cola, la habría estado moviendo. En cuanto a Dilia, Freida había comprendido su deseo de convertirse en amante para asegurar su futuro. No hizo falta mucho para convencerla. Solo necesitaba la promesa de que no la volverían a enviar al orfanato. Durante ese tercer día, Mine y Freida supervisaban la organización de la habitación del director del orfanato, mientras que Tuli decidió ayudar a Shiro con el papeleo, tanto para practicar su propia habilidad, como porque no estaba acostumbrada a no trabajar, pero sus asistentes siempre se confundían y entraban en pánico cada vez que intentaba realizar algún tipo de trabajo físico. Que la trataran como a una dama de la nobleza le resultaba extraño y no le gustaba. Shiro alzó la vista hacia Tuli y vio a los sacerdotes grises y a Justus mirándolos con los ojos muy abiertos debido a la rapidez con la que habían estado trabajando antes de volver a mirar el papel. Es una petición de la familia real que ayude a someter al Señor del Otoño este año. ¿El Señor del Otoño?, preguntó Tuli, sin conocer al monstruo. Es una bestia férica que aparece una vez al año en otoño, similar al Señor del Invierno. Pero mientras que el Señor del Invierno provoca ventiscas, el Señor del Otoño causa fuertes vientos y tornados. Aparece en la parte occidental de Klassenberg, el ducado más grande al noroeste de nosotros, le dijo Shiro a la chica. El problema es que la familia real se está extralimitando al ordenarme que haga esto. Puede que la carta estuviera redactada como una petición, pero una petición de la familia real equivalía a una orden. De lo contrario, la redacción habría sido diferente, limitándose a mencionar que la bestia férica era un problema y que se aceptaban voluntarios. ¿Qué tan peligrosa es esta bestia férica?, preguntó Tuli. Existen círculos mágicos que pueden interrumpir su influencia para evitar que sus tornados se formen y destruyan ciudades y pueblos, pero requieren mucha energía mágica. Dado que la energía mágica está en peligro, no tienen suficiente personal, así que esperan contar con caballeros y eruditos para enfrentarse a la bestia antes de que la situación empeore, explicó Shiro a la joven. Debería poner excusas y retirarme por principios, ya que la familia real no debería exigir que un candidato archiduque abandone su territorio para ocuparse de los asuntos de otro ducado, pero si las cosas salen mal, miles de inocentes podrían morir. Miles, dijo Tuli, conmocionada, sin poder siquiera imaginar que muriera tanta gente. Intentó imaginar algo que pudiera destruir ciudades enteras, pero era algo que escapaba a su comprensión. ¿Estarás bien? Estaré bien, dijo Shiro con calma. El propósito de esta convocatoria es reunir a suficientes caballeros y eruditos para garantizar la seguridad. El problema es que no me han invitado, sino que me han solicitado. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Tuli. Si alguien de mayor estatus expresa un deseo, para quienes son de menor rango, eso equivale a una orden. Por ejemplo, imagina que ves a una joven noble de bajo rango con un vestido que te parece precioso, tal vez un vestido que su madre le hizo a mano antes de morir, y expresas tu deseo de tener uno igual. Podría interpretarse como una orden para que te lo entregue. Y, muy probablemente, lo haría, aunque intentando disimular sus lágrimas. ¿Qué?, dijo Tuli, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Por eso los nobles deben ser tan cuidadosos con sus palabras, le dijo Shiro. Al ver su angustia, sonrió para tranquilizarla. No te preocupes.
Tendrás sirvientes que te advertirán si cometes un error así. Nadie espera que estés acostumbrada a esas cosas hasta los 15 años, y si te equivocas, rara vez es el fin del mundo. Simplemente discúlpate y aclara lo que quisiste decir. Ya veo, entonces, ¿por qué la familia real te da órdenes en lugar de pedirte ayuda?, preguntó Tu Li. Porque saben que soy sumo sacerdote y comandante de caballeros, y que me piden que abandone mi puesto durante la época más ajetreada del año. Bautismos de otoño y fiestas de la cosecha, además de la temporada alta para las variantes locales de bestias feéricas y trombes. El Ehrenfest no puede prescindir de ningún erudito ni caballero. Ehrenfest era un ducado agrícola que, a pesar de las pésimas condiciones para la agricultura, debido a los inviernos largos y duros, contaba con una gran extensión de tierras de cultivo dispersas por todo el territorio. Para trasladar eficientemente las cosechas durante la fiesta de la cosecha, necesitaban eruditos capaces de usar las herramientas mágicas que daban acceso al sistema de teletransportación del ducado. Todos los eruditos debían estar de servicio para trasladar la cosecha antes de que las primeras tormentas de nieve hicieran imposible el viaje. Luego estaban los trombe, plantas feéricas que podían arrasar la tierra si no se controlaban, lo que obligaba a todos los caballeros a patrullar constantemente hasta que pasara la temporada alta. Si una pasaba desapercibida durante demasiado tiempo, no solo sería peligrosa, sino que también agotaría el poder mágico del suelo, debilitando así los cimientos de todo el ducado hasta que se restauraran. Llamar a Shirou en medio de todo esto fue un golpe bajo, dejándoles claro que a la familia real no le importaba lo que le sucediera a Ehrenfest en comparación con otros ducados más importantes, como Klassenberg, el ducado número 1 en ese momento. Sin embargo, ignorar la demanda solo sería un insulto a la soberanía y perjudicaría aún más a Ehrenfest en el futuro. Esto molestó bastante a Shirou. La sociedad de los magos también tenía una jerarquía y un sistema de señores. Existían normas de etiqueta y conducta, al igual que entre la nobleza. Pero también se entendía que había personas que simplemente estaban por encima de eso. Aquellos que contaban con tanto poder militar que no necesitaban reconocer ninguna de esas tonterías. La familia Milla, con el poder de una copia completamente funcional de la espada engarzada, alguien capaz de empuñar los fragmentos restantes del Santo Grial, un espíritu heroico plenamente desarrollado y un hombre que podía invocar fantasmas nobles sin cesar, era una de esas superpotencias. Ni siquiera los líderes de la Torre del Reloj podían darles órdenes, pues cualquier conflicto entre ellos solo podía acarrear la destrucción mutua asegurada. Tener que estar a las órdenes de un rey al que nunca había conocido ni con el que tenía ninguna deuda, y cuya nación entera Shirou podía aplastar él solo, simplemente lo confundía. Demostraba que el Zen realmente no sabía con quién estaba tratando. Tenía sentido. Si bien existían diferencias en la cantidad y calidad del poder mágico entre los individuos, todos utilizaban el mismo conjunto de habilidades y hechizos. Por ello, no había ningún individuo con un poder tan invencible salvo quizás Mine, una vez que alcanzara la madurez y la salud. Los Zen comprendían que Shirou era más fuerte, pero no se daban cuenta del peligro que suponía intentar controlarlo. En este mundo no existía ningún presidente encargado de lidiar con personas como Shirou. Si hubiera sido Rin, ya habría destruido una buena parte del castillo de ese hombre para darle una lección. Rider lo habría sumido en una pesadilla durante unos días, o simplemente lo habría matado. Sakura habría aplastado a sus caballeros con su sonrisa. Shirou, sinceramente, fue demasiado blando con ellos. Si no fuera porque la aparición del Señor del Otoño no se produciría en un día exacto, sino que le obligaría a permanecer en la zona durante semanas para los preparativos, no le importaría. Sería de los primeros en ofrecerse voluntario para combatirlo. Pero odiaba tener que ausentarse durante tanto tiempo. Si la bestia tardaba en llegar, se perdería el ingrediente otoñal de Mine, y dudaba que los demás nobles se quedaran de brazos cruzados y le permitieran acaparar toda la presa y llevarse la piedra feérica, ya que eso haría que todo el cuerpo de la bestia feérica desapareciera en un montón de babosas. Les enviaré una solicitud a los Ent para que hagan algunas concesiones.
Tal vez pueda ser solo un equipo de respuesta de emergencia, en lugar de quedarme todo el tiempo, murmuró Shirou con tristeza, mientras tomaba papel para responder, antes de recordar que aún no debían revelar la existencia de papel vegetal fuera del ducado y ordenar a sus asistentes que le trajeran pergamino. ¿Vas a salir?, preguntó Tu Li. No será hasta dentro de un mes y medio, pero eso significa que tengo que hacer preparativos para mi ausencia, admitió Shirou. Espero que el templo pueda sobrevivir a mi ausencia durante unos días sin derrumbarse. Como si el destino hubiera querido tentar a la suerte, la puerta de su despacho se abrió de golpe y Fran, presa del pánico, entró corriendo. Sumo sacerdote. Lady Rosemine se ha desmayado. Inmediatamente, Shirou y Tu Li se marcharon, y Shirou le dio instrucciones a Justus para que guardara bajo llave todos los documentos clasificados hasta su regreso. Había pasado un tiempo desde la última vez que esto había sucedido. Cuando Tu Li y Shirou llegaron a la oficina del director del orfanato, oyeron gritos que venían del piso de arriba. ¿En qué estabas pensando al traerla por la puerta trasera del orfanato?, gritó Dilly a todo pulmón. Yo no sabía que las cosas se habían puesto tan mal, dijo Gil a la defensiva mientras la chica pelirroja le gritaba. Probablemente se habría abalanzado sobre él si Mine no hubiera estado allí intentando calmarla. ¿Qué ha pasado?, preguntó Shirou con calma al entrar en la habitación donde Mine descansaba en la cama frente a sus dos jóvenes asistentes. Mine tartamudeó, sin saber cómo responder. Estaba aún más pálida de lo normal y su rostro reflejaba preocupación mientras miraba a Shirou. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos niños hambrientos? ¿Qué? ¿Qué demonios es esto?, exclamó Shirou con rabia apenas contenida al ver que se abría la puerta trasera del orfanato, revelando una habitación completamente oscura llena de niños prebautizados, menores de 7 años, tan delgados y débiles que apenas podían levantar la cabeza. Todo el lugar apestaba a excremento y orina. Era una imagen sacada directamente del infierno. ¿Cómo ha podido pasar esto? Tras la disminución del número de sacerdotes azules, la cantidad de ofrendas divinas también disminuyó, le dijo Arno a Shirou. Las ofrendas divinas eran como el templo denominaba los alimentos donados o comprados por los sacerdotes. Se suponía que estos se repartirían equitativamente en el templo, pero no fue así. Primero, los sacerdotes azules, que ya habían comido lo suficiente, luego sus asistentes, seguidos por los huérfanos que habían sido bautizados, y finalmente los niños no bautizados. Si no había suficiente comida, los niños más pequeños eran los que más sufrían. Y no se informaba a Shirou de estas muertes en el templo, porque a los niños antes del bautismo no se les consideraba personas. ¿Pero por qué? Shirou había estado revisando el presupuesto y no había ninguna evidencia de que faltara una cantidad tan grande de dinero en los fondos del orfanato. ¿Acaso ese gordo bastardo estaba robando fondos destinados al orfanato? Había estado apropiándose abiertamente de tanto dinero, casi la mitad de todas las donaciones al templo, quedándose para sí mismo, pero estaría robando incluso más de lo que figuraba en los documentos. Shirou sintió un deseo irresistible de salir corriendo y acabar con ese hombre en ese mismo instante. Esto es horrible, dijo Tu Li, con los ojos llenos de lágrimas ante la escena inhumana. Así son las cosas. No hay por qué llorar. El templo estaría mejor si simplemente murieran antes de ser bautizados. Las palabras de Arno se congelaron en su boca mientras la ira de Shirou se dirigía hacia su apático asistente principal. El sacerdote gris, que nunca antes había tenido motivos para temer por su vida, sintió ese sentimiento primario golpearlo en un instante, silenciándolo y haciéndolo caer al suelo. Arno, puedes retirarte, dijo Shirou con brusquedad. No me sirve la gente que no entiende la empatía básica. El hombre pareció sorprendido mientras Shirou avanzaba y dibujaba 4 copias del bastón de la diosa del agua. Haremos lo que podamos con un ritual para la diosa de la nutrición. Bien, dijo Freida, tomando el bastón obedientemente. Todos recitaron la oración a la diosa, de la cual emanaron luces de color verde intenso que recorrieron la habitación, bañando a los niños que sufrían desnutrición extrema. En total había 30 niños, y la cantidad de poder mágico necesaria para rescatarlos de la inanición era inmensa. Cuando terminaron, Freida estaba de rodillas y Tu Li también se encontraba en estado crítico.
Incluso Mine sentía el agotamiento. Fran, trae la medicina que restaura el poder mágico, le dijo Shirou al hombre, quien inmediatamente se marchó para obedecer, mientras Shirou se volvía hacia las chicas. Descansen por ahora. Todavía tenemos que atender el ala de las chicas. Padre, esta es solo una solución temporal, le recordó Minnie a Shirou mientras revisaba a sus hermanas. Lo sé, dijo Shirou, mordiéndose el labio y saboreando la sangre en su boca, que no tenía nada que ver con la mordedura. Por alguna razón, cada vez que Shirou usaba una bendición ajena a la diosa de la tierra, su cuerpo sufría una reacción adversa, que aumentaba cuanto mayor era la bendición. Sus esfuerzos por curar a los niños solo le habían perforado varios órganos. Nada grave. Era como si los dioses lo odiaran tanto como amaban a Mine. Padre, tengo una sugerencia, dijo Freida, captando la atención de todos. Si el problema es la falta de dinero para el orfanato, ¿por qué no lo hacemos rentable?